Muy buenas noches, familia, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga inmensamente, en especial esta noche que nos reunimos nuevamente para estudiar nuestra serie El hogar como Dios lo planeó. Y hoy iniciamos la lección número 8, que como vieron en el grupo, pues lleva por título Tu matrimonio puede ser maravilloso. La Biblia, como todos sabemos, es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice que es esa escritura que ha sido inspirada por el Señor. Es decir, Él la ha revelado y todo el contenido de ella es exactamente el contenido que Él quería allí. No hay nada que hayan escrito estos hombres que haya sido algo como colocar su opinión o simplemente poner ideas o tradiciones de hombres, sino que cada palabra, cada frase de cada libro que compone la escritura, todo fue revelado por Dios y está allí porque es su voluntad. Segunda de Pedro 1:20 y segunda de Timoteo 3:16 y 17. Y si la Biblia es esa escritura inspirada por Dios, revelada sobrenaturalmente por Dios, entonces siempre dice la verdad. ¿Y cómo nosotros sabemos que siempre dice la verdad? Porque Tito 1:2, porque Hebreos 6:18, porque primero de Samuel 15:29, todos repiten una gran enseñanza de la escritura que es: Dios no miente, Dios ni siquiera puede mentir. Ahora, siendo la Biblia la palabra de Dios, siendo que siempre dice la verdad porque Dios no miente, pues también debemos decir que la Biblia es totalmente suficiente para satisfacer las necesidades básicas tanto de los hombres como de las mujeres. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 así lo recalca. Entre muchas cosas, la Biblia es totalmente suficiente para satisfacer las necesidades sociales del hombre. Sí, no solo las espirituales, también las sociales. Entre las necesidades sociales más cruciales o más importantes está la de que las personas casadas tengan matrimonios realmente maravillosos, como Dios define esa palabra o como Dios la describe a través de la escritura. Sin embargo, sabemos que muchos matrimonios fracasan. Algunos fracasan tan miserablemente que terminan en divorcio. Otros matrimonios fracasan aunque no terminen en divorcio. Fracasan porque no traen alegría, felicidad, no ayudan al esposo y a la esposa a crecer espiritualmente, moralmente y emocionalmente. Básicamente, los matrimonios fracasan porque las personas que están involucradas en ellos fracasan como compañeros de matrimonio. Y las personas fracasan como compañeros de matrimonio porque fracasan como individuos. Y fracasan como individuos porque no viven de acuerdo a la enseñanza bíblica. Nadie puede construir una casa grande, maravillosa, de madera podrida. Nadie puede construir una gran orquesta a partir de personas que no pueden leer música ni tocar bien sus instrumentos. Nadie puede construir un gran equipo de béisbol con hombres que no pueden lanzar, atrapar y batear bien una pelota de béisbol. Así, nadie puede construir un matrimonio realmente maravilloso a partir de personas que no aman verdaderamente a Dios, a su Hijo y a su palabra. Así que hoy vamos a responder en esta breve reflexión cómo puede ser maravilloso tu matrimonio. Tu matrimonio puede ser realmente grandioso, maravilloso, si incorpora todo lo que vamos a mencionar a continuación e incluso más, porque este es un trabajo, es una tarea de toda la vida, donde todo aquello que ayude, que nos aconseja Dios y todo aquello que sobre la experiencia vamos viendo, hay que incorporarlo, hay que aplicarlo, hay que ponerlo en práctica para que podamos cosechar los resultados. Lo primero, debes amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, como dice la escritura en Mateo 22:37 al 40. Si algo o alguien es más importante para ti que Dios, entonces tu matrimonio no puede ser lo que Dios verdaderamente desea que éste sea.
Si no amas a Dios por encima de cualquier cosa y de cualquier persona, no es posible tener un matrimonio maravilloso. Y volvemos a recalcar que esta palabra maravilloso no es según el hombre ve que algo es maravilloso, sino según lo ve la más absoluta maravilla del universo, que es precisamente su creador, nuestro Dios y nuestro Padre. En segundo lugar, bueno, dice el texto, perdón, Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y también este, dice Jesús, es el primero y grande mandamiento, el más relevante e importante, porque si no amamos a Dios, todo lo demás se derrumba, incluyendo obviamente nuestro mismo matrimonio. En segundo lugar, debes amar al Señor Jesucristo y su palabra con todo tu corazón. No puedes amar a Dios, como nos lo pide el primer punto, si rechazas a su Hijo y a su palabra. Cuando vamos al Evangelio según Juan, vamos al capítulo 14 y el versículo 15 hasta el 21, aunque no vamos a tomar en cuenta allí todo el párrafo, pero pido que luego lo puedan leer con calma. Juan 14, 15 al 21, básicamente este pasaje dice lo que ya vemos en pantalla. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Para ser un gran compañero de matrimonio, un maravilloso cónyuge, uno debe poder decir verdaderamente, como lo dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses 1:20 y 21, porque para mí el vivir es Cristo. El mejor esposo o esposa es aquel que se parece más a Cristo, que vive como si, o porque lo es así, como si tuviera a Cristo enfrente, con esa mirada con la que Cristo miró a Pedro mientras le negaba allá frente a los sirvientes de el sumo sacerdote, y empieza a comportarse de acuerdo a esa acción de parte del Señor. Y cada día está fijándose también él en el Señor para poder imitarlo, para poder hacer las cosas como él las haría. Lucas 14:26 nos dice que lo que realmente quiere el Señor de nosotros es que le demos todo, absolutamente todo a Él, otra vez, por encima de cualquier otra persona y de cualquier cosa. En tercer lugar, también tenemos que debe ser verdaderamente obediente a su palabra. Cristo es el Salvador de aquellos que le obedecen, dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y es importante que la Escritura lo explique de esa manera o lo deje tan claro, porque cuando se dice que Jesús es el Salvador del mundo, las personas creen que algunos creen que todos van a ser salvos de diferentes maneras, en diferentes denominaciones, o por obras buenas que ellos hagan particularmente, o porque Dios en un último momento diga, mira, estamos de Black Friday, entonces aquí, pues, aunque no hayan hecho lo que tenían que hacer, son salvos todos porque no quiero que nadie vaya a condenación eterna. Algunos como que están esperando eso, pero no funciona así. Es el Salvador de todos en el sentido de que la oportunidad está abierta para todos, pero no salvará a todos porque no todos le obedecerán y él solo salva a los que le obedecen. Grandiosas bendiciones esperan a quienes verdaderamente aman y obedecen al Señor, y muchas bendiciones se niegan a los que son desobedientes. Recuerde Santiago capítulo 4, que nos habla de cómo muchos se esmeran por pedirle y pedirle al Señor, pero no reciben porque solo están enfocados en sus deleites y no en la voluntad de Dios. O Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, que le promete a los seguidores de Jesús que si llaman, que si piden, que si tocan a la puerta, van a recibir muchas bendiciones. Que si nosotros los seres humanos, siendo malos, cuando somos padres, nos preocupamos por darle lo mejor a nuestros hijos, por poner en manos de ellos lo que necesitan, cuanto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre
perfecto. En cuarto lugar, si deseas que tu matrimonio sea un matrimonio maravilloso, grandioso, debes amar, por supuesto, verdaderamente a tu cónyuge. El apóstol Pablo va a explicar esto muy clara y detalladamente en Efesios capítulo 5, los versículos 23 hasta el 32. El amor verdadero, dice el mismo apóstol, se manifiesta en actos diarios, incluso en horarios, en actos de bondad que deben manifestarse en el tiempo, que es un elemento del que vamos a hablar al final con más detalle. Esto de que el amor deben ser actos, no solamente palabras, no solamente una emoción en el corazón, sino actos constantes y diarios, lo explica en Primera de Corintios 13, 4 al 7. Ningún matrimonio puede ser maravilloso si el esposo y la esposa son desconsiderados, si son indiferentes o peor, si son crueles el uno con el otro. En quinto lugar, debes recordar el pacto al que has entrado. Es un pacto, no es como un negocio, no es como iniciar y terminar una amistad. Es un pacto, y es un pacto que no es solamente con la persona que tienes enfrente o con la persona con la que firmas allá frente a una autoridad civil, sino que primordialmente es un pacto donde está involucrado Dios. No es algo insignificante convertirse en el esposo o la esposa de alguien. No debe ser tratado este tema como si esto fuera tan fácil que mañana lo hago o dentro de 3 meses lo hago, porque es que considero que eso no es tan, no hay que ponerle tanta análisis, no hay que ponerle tantas consideraciones. Esto hay que hacerlo y ya, no de esa manera. Malaquías, el profeta, dejó claro que a Dios le desagrada mucho quienes rompen ese pacto. Dios está muy descontento con aquel que es traicionero, dice, con la mujer o la esposa de su juventud. Y ante tanta enseñanza impía sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, aquellos que desean tener matrimonios maravillosos deben ser fieles a Cristo al permanecer fieles a su palabra. Deben recordar las enseñanzas del Señor en Mateo 19:9 y 5:32, estableciendo la única causal por la que podría, que no tiene que romperse, pero por la que podría romperse ese vínculo de pacto, por lo menos para la persona inocente, que es la infidelidad. No se rompe el pacto para la persona culpable, que tendrá que vivir el resto de su vida mientras viva ese cónyuge al que le falló, sin poder rehacer su vida. Debes recordar que prometiste amar, honrar, apreciar y ser fiel a aquella persona con quien te casaste. Si hombres y mujeres tan solo pudieran entender la solemnidad y el poder vinculante del pacto matrimonial, el problema del divorcio y el nuevo matrimonio se resolvería en gran medida. Si hombres y mujeres supieran que el matrimonio es, pero lo supieran de verdad, no porque lo repiten en una ceremonia, es hasta que la muerte los separe. Cuando surja algún tipo de problema en su matrimonio, buscarían con amor resolver ese problema en lugar de correr a buscar el tribunal de familia. La palabra de Dios proporciona la solución básica a cada problema que uno enfrenta. Recordemos el pasaje que citábamos al principio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en sexto y último lugar, debes pasar tiempo con tu familia. Debes pasar tiempo con tu familia. De lo contrario, jamás podrás tener un matrimonio maravilloso. Quizá no darles el tiempo que deben, que les debes y que ellos te deben a ti, pues te deja hasta sin matrimonio. Es bueno que los esposos trabajen duro para sustentar a sus familias. Bueno que las mujeres que lo hacen por la necesidad del hogar también trabajen duro en un trabajo honesto y puedan ayudar en casa. Pero no es bueno, sobre todo en el caso del esposo, que se ocupe tanto en hacer una vida
que no tenga tiempo para crear una verdadera vida cristiana para sí mismo, su esposa y sus hijos. Porque uno puede incluso estar tan ocupado con el trabajo de la iglesia, refiriéndonos a los predicadores, por ejemplo, que de pronto pierde una perspectiva adecuada respecto a la relación entre esposos y o la relación entre padres e hijos. La vida espiritual puede ser destruida si uno se convierte en un adicto al trabajo o un esclavo del trabajo. Dios tiene la intención de que trabajemos, pero también tiene la intención de que juguemos, ¿sí? Conversemos, descansemos y tomemos tiempo para ser considerados y amables con nuestras propias familias. Te suplico que pienses en el valor eterno de un uso adecuado y equilibrado del tiempo. Es mandamiento del Señor aprovechar bien el tiempo. Recuerda que la gran masa de bienes y comodidades materiales que uno pueda acumular pueden costarnos el amor de nuestra propia familia aquí en la tierra y de las almas perdidas en la eternidad. Tómate tiempo cada día para tu esposo o esposa e hijos. Abrázalos, bésalos y tómate el tiempo para decir te amo. Gracias por toda la alegría que traes a mi vida. El Señor te bendecirá muchísimo por ello. En conclusión, sí, tu matrimonio puede ser maravilloso y lo será si tu cónyuge realmente, tú y tu cónyuge realmente aman a Dios y viven fielmente en obediencia a su palabra. Hasta aquí nuestra reflexión. Tu matrimonio puede ser maravilloso. Que nuestro Dios nos siga bendiciendo ricamente.